al capítulo número 6 de los Romanos, el verso 22 solamente, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí voy a tomar la prédica de este día, la primer prédica de este año. Yo soy un siervo del Señor. Ya les voy a explicar por qué ese título. Amén. La palabra de Dios en el capítulo número 6 de la carta a los Romanos. Vamos a leer el verso 22 solamente, para gloria y honra de Dios nuestro Señor. Amén. Voy a esperar un momento que todos lo tengan, lo encuentren, los que están hojeando. Romanos está después de los evangelios, después del libro de los Hechos, están los Romanos, antes de la primera o de la segunda epístola que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Ahí está Romanos, por ahí. Voy a esperar que lo encuentren, los que traen su Biblia y lo están ahí buscando. Vamos a esperar que lo encuentren, amén. Cuando lleguemos a la culminación de esta prédica, sabremos, ¿verdad?, lo que nuestra vida debe de ser. Parece que estamos todos allí. Romanos entonces, capítulo número 6 y verso 22, dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que hoy en este día vamos a predicar. Vamos todos a orar y a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude y que nos bendiga para que nosotros obviamente podamos seguir adelante haciendo su gloriosa voluntad. Maravilloso Dios y bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos podido cantar, alabar, exaltarte. Hemos podido venir ante ti con nuestra gratitud, Dios mío y Señor mío. Te hemos manifestado nuestra fidelidad, las cosas que creemos con todo el corazón. A ti, Dios Santo, te agradan. Un día, Señor, sabremos en la eternidad todo lo que hicimos para ti y que fue, Dios mío y Señor mío, para la alabanza de tu nombre. En esta hora, Dios hermoso y maravilloso, te seguimos suplicando, Señor, rogando, pidiendo, Dios Santo, que tú, mi Señor y mi Dios, nos sigas socorriendo, nos sigas guardando, que podamos seguir adelante, que podamos hacer, Dios Todopoderoso, lo que es agradable delante de tu presencia. Llénanos, Señor, con frescura nueva de tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, para seguir adelante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Siéntense, por favor. Hoy en este día voy a tocar un tema muy importante, creo yo. Y lo que voy a tocar, obviamente, que la conversión, obviamente, es un intercambio de esclavitud. Muchos de nosotros en la iglesia, en ocasiones por lo que oímos o lo que vemos, fuera de lo que son obviamente los círculos religiosos o los círculos de fraternidad, de iglesia, en ocasiones llegan a confundirnos de tal manera que llegamos nosotros a perder de punto o de enfoque el punto hacia donde nosotros queremos llegar y queremos estar. Hoy hay tanta información. Una de las cosas que casi lleva a este país a un desastre nacional fue, como decían ellos, la misinformation, o sea, la mala información o la información mal dada y lo que estaba siempre diciendo. En ocasiones decían que Rusia había hecho algo contra Estados Unidos, que el que había sido presidente en ese tiempo, el presidente Trump, había hecho una coalición con ellos. China obviamente se mete y una de las cosas que sabe obviamente el enemigo, el adversario, es que cuando él llega a traer comunicación o comunicación que no es obviamente viable, va a causar caos, ya sea en el gobierno, sea en una institución de gobierno, sea en cualquier institución establecida, y también esto puede ser en la iglesia. Entonces nosotros hoy vamos a tratar de ver tres cosas cuando menos esenciales en lo que es esta porción que nosotros leímos de la carta a los Romanos.
Todos los que hemos leído con anterioridad la carta a los Romanos sabemos que desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 8 se tratan tres temas importantísimos. El capítulo 1 y hasta el capítulo número 3 se trata obviamente el tema de lo que es el pecado, el mal del pecado en la vida de los seres humanos. Pero también del capítulo 4 al capítulo número 5 nosotros podemos ver lo que es el juicio, la consecuencia por el pecado. Pero del capítulo número 6 hasta el capítulo número 8 podemos ver nosotros la santificación, que es lo que nuestro Señor y nuestro Dios quiere. Entonces esto debe de ser un proceso. Dios encuentra al hombre o a la mujer en un estado de pecado, de muerte. Dios nuestro Señor entonces por la fe lo justifica, le da obviamente el perdón del pecado. ¿Para qué? Para que no vaya al juicio. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que por causa del pecado va a venir el juicio de Dios. Y si el juicio llega a la vida de una persona, no va a haber nada en la vida de la persona que pueda hacer para ser librado del juicio de Dios. Por eso hoy es muy importante que el que ya reconoció que tuvo pecados y que esos pecados le fueron entregados al Señor por la fe, aceptando el sacrificio de Cristo para ser redimido del pecado o comprado del pecado, lavado del pecado, entonces hoy nosotros somos quitados de ese juicio de Dios. Pero nosotros en nuestra vida, los que hemos sido bendecidos en ese proceso, debemos de seguir adelante. Debe de estar ahora nuestra vida en el proceso, como leímos en el verso 22 de Romanos 6, nuestra santificación. La palabra santificar es simple y sencillamente separarnos cada día más, estar aparte de todo lo que nos dañe, de lo que quiera hacer o venir a ser obstáculo para tener una relación y una comunión con Dios nuestro Señor. Hoy en el mundo tenemos nosotros múltiples formas para ser contaminados. Hoy nosotros alrededor o en el entorno de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro vecindario, tenemos mucho ataque subversivo que va a venir en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo, el enemigo de nuestras almas, el adversario, él sabe que si logra penetrar nuestras vidas y cambiar la verdad de Dios con duda y mentira, él sabe que vamos a volver a ser presa fácil de sus antojos. Entonces hoy en este día, al dar el título yo que decía, yo soy un siervo del Señor, y yo les decía a ustedes claramente que obviamente esto en nuestra vida, la conversión, es un intercambio de esclavitud. O sea, esto lo tiene que entender todo hermano o hermana bautizado en la iglesia, que hoy nosotros gozamos de una libertad ciertamente que se nos dio y que voluntariamente cambiamos, que nuestra conversión, o sea, el estado que teníamos de pecaminosidad, el estado de inmundicia, de maldad, el estado de muerte, al ser en la conversión, al tener ese cambio y venir a ser hijos o siervos del Señor nuestro Dios, hoy nosotros tenemos como fruto la santificación y no debemos de detenernos. La santificación debe de ir en su proceso y en su progreso cada día hacia adelante. Cada día tenemos que ser más santos, cada día tenemos que separarnos más del mundo que nos reclama, más de obviamente la inmundicia y de la maldad, para poder santificar nuestra vida. Si hoy usted como creyente tiene un año, 5, 10, 15 o 20 y no es mejor cristiano que el año pasado, usted no se está santificando. Su vida va en decadencia, su vida tiene un problema, su vida quizás al tiempo que termine su carrera no va a agradar a Dios. Y eso es lo que hoy yo quiero predicar. Hoy yo quiero predicarle a la iglesia que la conversión es el intercambio, ¿verdad?, de esclavitud. Hoy seguimos siendo esclavos, pero hoy somos esclavos libres. ¿Cómo es eso? Ser esclavo y ser esclavo libres. ¿Qué el significado de esclavo? No es que aquella persona es privado de su libertad. Escuche usted lo que dice el significado de la palabra esclavo. Dice, díchose de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Quiere decir que un día éramos esclavos del pecado, pero hoy venimos a ser esclavos del Señor. Antes éramos esclavos de la muerte, hoy somos esclavos de la justicia. Antes éramos esclavos de la mentira, hoy somos esclavos de la verdad.
Y eso obviamente que nosotros leemos secularmente, dice usado más comúnmente en su sustantivo, dice un esclavo es una persona que totalmente es responsable ante otra persona y dependiente de ella en todo lo que va a hacer. Y ese es el caso nuestro. Ahora, el significado de la palabra esclavitud, según la Biblia, dice esto, según el diccionario bíblico. La Biblia se refiere a la servidumbre voluntaria, dice, ingresada libremente debido a una deuda. Eso es lo que quiere decir. Por eso insisto que obviamente nuestra regeneración, nuestro cambio de vida, ahora nos lleva a nosotros a buscar, querer ser siervos voluntarios de aquel Señor y Dios a quien le debemos nosotros todo. El apóstol Pablo decía en Romanos 1 y en el verso 14, él se sentía como un deudor, obviamente a los judíos y a los gentiles, a todo mundo, por lo que él había recibido del Señor, por lo que él tenía del Señor. Él dice, yo soy deudor a todos. Sin duda alguna, él sabía que estaba en una gran deuda con su Señor, con su Dios, con su Salvador. Y esto es lo que nosotros hoy también en nuestra vida necesitamos creer, sentir y vivir. Porque si vivimos de otra manera, usted va a vivir de acuerdo al rudimiento del mundo. El mundo va a ser lo que lo va a conformar a usted. Vean ustedes que en esta botella hay obviamente aceite en una y aceite en otra. Esta es redondita y ovalada, esta es redonda y tiene un cuello cóncavo, o sea, más delgado, va de lo grueso hacia lo delgado. Y se fijan ustedes cómo se conforma esto. A muchos de ustedes los está conformando el mundo, las ideas que no son propias del cristianismo, las ideas que son personales de ustedes en su propio criterio y fuera del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses en el capítulo número 2, el apóstol Pablo les dice a ellos una gran verdad. ¿Y qué es lo que él les dice a estos hermanos en la iglesia de Colosas? Que ellos obviamente debían mantenerse lejos de lo que era el humanismo, el mundo y las filosofías que estaban en el mundo, para que ellos pudieran ser conformados a la buena voluntad de Dios nuestro Señor. Si ellos obviamente se seguían conformando y seguían adelante con este tipo de sabiduría, ellos no iban a estar completos en Cristo. Ellos teniendo a Cristo no tenían que buscar nada más. Por eso he dicho en unas prédicas y lo voy a volver a repetir ahora: si el Señor de salvación, Jesucristo nuestro Señor, vino a tu vida y no la llenó completamente, no te ha satisfacido el Señor, no importa que busques, no importa que obtengas fuera del Señor, nada te podrá satisfacer en tu vida. No importa que sean toneladas de dinero tiradas sobre ti, no importa si eres una persona dedicada a cualquier otra cosa y lo tengas en gran manera, en abundancia, nada te podrá hacer feliz a ti en tu vida. Y eso es muy importante. Eso es para que nosotros obviamente le creamos a Dios nuestro Señor y vayamos hacia adelante creyendo que el Señor nuestro Dios quiere bendecir nuestras vidas. Por eso insisto que el apóstol le decía a los hermanos: no pongan atención a las filosofías y al rudimiento del mundo conforme a lo que el mundo conforma, conforme a lo que Él da y no conforme a Cristo. O sea, nuestra vida cristiana va a ser una vida que va a tener que estar en combate, en batalla, una vida que debe, obviamente, para poder ir hacia adelante en lo que es nuestra santificación, debe de oponerse a todo lo que es la corriente contraria. La santificación es moverse cada día del pedestal del pecado, de la atmósfera del pecado, de la inmundicia y de la maldad, de lo que no le agrada al Señor, y estar separado para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios nuestro Señor. Y eso es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Esto es lo que nosotros debemos de creer. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Cuántas veces lo hemos declarado? Si nosotros no estamos completos en el Señor, no va a haber entonces nada que te pueda componer.
No va a haber nada. Y ustedes que no han querido creer en el Señor, ustedes están faltos de todo lo esencial que puede necesitar una persona en esta vida. Así como es de suma importancia el agua, la comida, los artículos de primera necesidad, como en el tiempo de la pandemia se decía que la gasolina era un artículo de primera necesidad, la electricidad, el gas para la casa. Hoy usted tiene que saber que en el ámbito espiritual, si usted no tiene al Señor, la necesidad más grande de su vida no es obviamente satisfecha, no es obviamente abordada, no es obviamente dada para que sea solucionada la necesidad. Entonces hoy usted necesita al Señor. Tiene que darse cuenta que usted hoy que no ha aceptado al Señor, usted es esclavo del pecado y el que reina en el mundo de pecado es el diablo. No hay otra cosa. O es el Señor o es el diablo por el otro lado. O es el diablo o es el Señor. No hay otros, no hay puntos medios. O somos del Señor o no somos del Señor. O nos gobierna el Espíritu de Dios o lo gobierna el espíritu del maligno. Esa es la verdad. No hay otra cosa. En la Biblia no hay puntos medios. No hay para decir, mira, esto está entre el medio de los dos, ni tanto al un lado ni tanto al otro lado. No, tenemos que ser de alguien en esta vida, obviamente, que Él gobierne, que Él reine, que nosotros vamos a carecer de libertad para ya no hacer en nuestra vida como queríamos, sino ahora como quiere nuestro Señor y nuestro Dios. Así como un día obedecíamos al amo que teníamos en el estado del pecado, hoy debemos de obedecer al amo que tenemos ahora en el estado de la justicia y de la verdad. Es por eso que ahora insisto que nuestra conversión es una transición de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud, pero en este estado de esclavitud es el único donde se puede verdaderamente ser libre para vivir, obviamente para tener bendición. En el otro lado era un estado subyugado, era un estado pesado, era un estado de dominio que tenía el enemigo. Estábamos bajo su dominio, bajo su poder, pero ahora nosotros voluntariamente, como leía según lo que dice el diccionario bíblico, obviamente se refiere a la servidumbre voluntaria que una persona adquiere al ingresar libremente al dominio del Señor nuestro Dios, porque sabe que tiene una deuda. O sea, es decir, un siervo esclavo. ¿Esclavo de quién? Del Señor. Y Él es el mejor maestro, Él es el mejor Señor, Él es el mejor Dios y no hay otro. Su nombre es Jesucristo, nuestro Salvador. Él vino para salvarnos, para librarnos de la esclavitud del pecado y llevarnos a la esclavitud que verdaderamente da libertad. Y eso es lo que tenemos nosotros que creer hoy en esta mañana. Y si usted dice que no es verdad que estar en esclavitud y en la esclavitud del pecado no es malo, la Biblia dice que sí. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, según San Juan 8:31 y luego el verso 32 hasta el 36, dice algo esencial, algo que nosotros tenemos que poner atención a eso. Por eso ahí en Juan 8:31, vean ustedes lo que la Biblia dice. Jesús les habló a aquella gente que le escuchaba. Jesús habló con los judíos de aquel día, con los que habían creído en Él. Vea, habían creído en Él, lo habían aceptado, habían reconocido que Él era el Mesías que había venido, habían entendido en sus corazones que Él era el punto para tener un cambio en la vida. Y luego dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, vean bien ustedes, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, cuando una persona permanece en la palabra de Dios, no es la palabra de tu vecino, de tu familiar, de tu amigo, de tu compañero de trabajo. No es la palabra de la gente que se presenta donde quiera y dice lo que quiera y habla lo que quiera. Sino la palabra de Dios, el permanecer en ella, el estar en ella, en buscar la santificación, en ser una persona santa, en alejarse de la inmundicia, el pecado y la maldad, dejar la avaricia, la codicia, la mentira, los celos amargos, todo eso. Y tener una entrega, devoción y dedicación ante Dios, ser verdaderamente transparentes por lo que el Señor nuestro Dios ha hecho en nuestra vida, entonces
Tú estás en esa palabra, tú permaneces en esa palabra, que cuando te enseña obedeces, cuando te corrige haces caso, cuando te exhorta te anima y vas adelante. Entonces tú permaneces en esa palabra. Pero si tú le das vuelta a la hoja y no quieres que cuando viene la corrección, cuando viene la enseñanza, cuando la palabra nos enseña en lo que tenemos que dejar, cuando nos enseña en lo que tenemos que traer a nuestra vida, si esto a ti no te agrada, tú no estás permaneciendo en la palabra. Y lo contrario de eso, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Creer en Él obviamente es obedecer al Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Lo que Él les dijo ese día, lo que posteriormente ellos iban a seguir oyendo, lo que al final de su vida quizás tenían que tener como segura ancla de su corazón, era la palabra del Señor. Ustedes van a ser mis discípulos. Ahora, vea lo que en su contexto del verso 32 al verso 34 y del 34 al 36 declara la Biblia. Por eso el verso 32 entonces insiste y dice: entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad te dará libertad. Si esta palabra que muchos de nosotros no apetecemos, que muchos de nosotros no nos importa, que muchos de ustedes ignoran, que muchos de ustedes desprecian, no te enseña, nadie más te podrá enseñar mejor. Por eso yo como pastor en esta iglesia no deseo otra cosa más que la palabra de Dios sea predicada. Que la palabra de Dios sea expuesta, sea enseñada. ¿Para qué? Para que hoy tu vida tenga algo bueno, constructivo, tenga algo verdadero y seas bendecido. Ustedes que no leen esta palabra no pueden ser santificados. Porque el único que tiene poder, o lo único que tiene poder para santificar nuestra vida es esta palabra. Jesús lo dijo en San Juan 17:17: santifícalos en tu palabra es la verdad. Cuando leemos de esta palabra, leemos el corazón del Señor, entendemos la voluntad de Dios, y si la hacemos, entonces seremos verdaderamente discípulos del Señor con libertad. Ya no somos más esclavos. Cuando la gente de aquel tiempo escuchó esa palabra que Jesús les estaba diciendo, que ellos iban a ser verdaderamente libres, ellos entonces respondieron. Ellos no se quedaron, ellos podían articular en su mente pensamientos, ellos podían tener discernimiento como hoy lo puede tener todos ustedes. Y ellos comenzaron a decir, y dice, y ellos comenzaron a hablar, dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo te atreves a decir tú que nosotros seremos libres? Y el Señor entonces les plantea el punto de la verdadera necesidad de su vida. Hoy quizás usted que ha oído tanto mensaje no le ha brillado tal vez ninguno, o tal vez sí. Quizás por temor, quizás por honra, quizás simple y sencillamente por otra cosa usted no ha creído a esto. Pero estas son las palabras de Cristo que le dijo a aquella gente y que hoy se lo vuelve a decir a alguien a través de mí en esta predicación. Jesús les respondió: de cierto os digo. O sea, la verdad se las voy a decir, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el pecado esclaviza, el pecado es un señor, el pecado tiene poder y autoridad. El pecado domina sobre la vida de la persona. El pecado en mi vida me dominaba, el pecado en mi vida me tenía esclavo a mí, y creo que también a usted, antes de que el Señor lo liberara. El pecado hoy domina en la vida de las personas que no quieren al libertador del alma, que es Jesús, que lo han rechazado, que se han opuesto a esta gran verdad. Cuando ellos escucharon esto entonces, de que no eran esclavos física, literalmente su vida no tenía sobre ellos obviamente un opresor, a alguien que los dominaba, pero el Señor les dice: la esclavitud de ustedes va mucho más allá.
Ustedes son esclavos espirituales. El pecado los tiene esclavizados. El pecado se enseñorea en sus vidas. El pecado hace el estrago en ustedes. Entonces en el verso 35 escuche lo que mismo Señor Jesús les dice: y el esclavo no queda para siempre. O sea, esta palabra no queda es que no estará con el Señor. El esclavo que muere como esclavo por el pecado, un día será quitado, un día será apartado con su Señor. Pero el que es libertado, por eso dice, el Hijo sí queda para siempre. Cuando una persona toma la gracia de Dios, el amor de Dios, es entonces transformado, es regenerado, se le da el poder y la autoridad de ser hecho hijo de Dios, y ese hijo sí queda en la casa para siempre, sí queda con el Señor para siempre. Esa persona va a tener esperanza. Por eso el verso siguiente, el 36, Jesús dijo en aquel día, y lo vuelve a decir hoy en este día: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y al que Él ha libertado, tenemos en verdad verdadera libertad, libertad en nuestra vida. Pero muchos de nosotros hemos obviamente incurrido en volvernos a meter en la esclavitud del pecado. Muchos de ustedes caminaron otra vez la senda dolorosa del sufrimiento por el pecado. No se han quedado en esa libertad. No les fue suficiente el amor del Señor, la misericordia, la compasión, la bondad, la fidelidad de Dios que les mostró. No hay nadie como el Señor. Nunca te valdrá ninguna excusa por el lado que tú te hayas querido ir. Nunca te va a valer ninguna excusa del amor que Él te entregó, de la gracia que Él te dio, de la misericordia que Él te manifestó, de todo lo que Él hizo para cerrar la puerta del infierno en virtud de tu vida y de tu casa y de tu familia, y abrir la puerta del cielo. Nunca nos valdrá nada. Hoy cualquiera de nosotros se puede excusar, y nuestras excusas pueden sonar tan tontas la una como la otra, pero la verdad es que nada nos va a valer. Hoy nosotros tenemos que tener en nuestra vida el deseo de ir adelante y de querernos santificar, de querernos apartar, habiendo reconocido que nuestra vida ha pasado de un estado de lo que es el pecado, y por el pecado el juicio, y que ahora que estamos justificados de parte de Dios nuestro Señor, debemos de buscar todos los días nuestra santificación. Si tu vida no se santifica hoy, si no se santificó ayer, si no hizo nada para seguir adelante y crecer en relación y en comunión con el Señor, estás perdiendo de vista el blanco de tu profesión. Estás perdiendo de vista el blanco a donde quieres acertar, llegar. Estás perdiendo de vista el propósito de Dios nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo obviamente refuta la suposición de que la gracia le daba a la persona libertad para volver a pecar. No es verdad. Y todo esto viene obviamente en su contexto desde el capítulo número 5. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 5, en el verso 20 y 21, que son los últimos dos versos del capítulo, la Biblia claramente enseña que para eso se introdujo la ley. ¿Para qué? Para que obviamente el hombre tuviese conocimiento del pecado. Y cuando la ley se introdujo y el pecado aumentó, dice entonces la Biblia en el verso 20 del capítulo número 5 que sobreabundó la gracia de Dios. Y mucha gente de aquel día, el apóstol Pablo tuvo que corregirlos, tuvo que enseñarles. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el verso 21 declara, y luego entra el capítulo 6, para que así como el pecado reinó para muerte, vea lo que hace el pecado. El pecado mata, el pecado destruye, el pecado aparta de Dios. El pecado es la ruina de los seres humanos. Y el único que lo puede limpiar, perdonar, justificar es Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Oh Señor nuestro. Y en ese entonces,
en su contexto, entra el capítulo número 6 de los Romanos. Y vea lo que el verso número 1 y el verso número 2 dicen. Y en ese contexto, si nosotros nos vamos del verso 1 hasta el verso 22, donde yo leí, todo el contexto, el apóstol está tratando obviamente una cosa esencial, que es la gracia de Dios, el amor de Dios, lo que es la justificación de Dios y lo que nosotros antes éramos y teníamos. Por eso dice, ¿qué pues diremos? O sea, vean cómo él usó esta analogía de la esclavitud humana. ¿Para qué? Para dar una poderosa enseñanza al pueblo de aquellos días a través de esta carta. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea que cuando más abundó el pecado, según lo que leía en el verso 20, ¿verdad? O cuando abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Quiere decir que voy a volver a ir a pecar, deliberadamente me voy a salir, deliberadamente me voy a ir a un burdel, voy a andar buscando mujeres prostitutas, teniendo mi esposa, voy a irme a emborrachar. Voy a ir a ponerle a mi vida lo que no es. Me voy a ir a drogar. Me voy a ir a meter a los antros o a los lugares donde hay perversidad. Me voy a ir a hacer esto, y cuando yo esté ahí en medio de esta nueva pudrición, la gracia de Dios va a sobreabundar. El apóstol dice que no. El apóstol dice que no. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Vea lo que dice el verso número 2. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sabes cuándo murimos al pecado? El día que te entregaste al Señor, lo dice la Biblia. El día que fuiste bautizado, moriste en la semejanza de Cristo. Al meterte al agua, al ser sumergido en el agua, tú moriste espiritualmente. Tú dejaste de tener ya, obviamente, cautividad del Señor que lo tenía. Como por ejemplo, yo digo esto, vamos a poner a dos hombres aquí. El hombre que está aquí es un hombre malo, perverso. El hombre que está aquí es un hombre bueno, amable. Es un hombre que tiene mucha gentileza, que es amabilidad. Entonces, una persona que está metida con este hombre, que está casada con este hombre, y eso es lo que el capítulo 7 dice. El apóstol Pablo enseña eso. Aquí no hay mucho tiempo para explicar eso ahorita, pero eso es lo que continúa diciendo después del capítulo 6, el capítulo número 7, que cuando una persona está obviamente ligada a la ley, tiene que morir la ley. ¿Para qué? Para que obviamente aquella persona tenga libertad, o morir la persona, más bien dicho, no la ley, para tener libertad. Es como un esposo con la esposa. Si el esposo se muere, la esposa es libre de hacer lo que quiera con su vida, de volverse a casar, obviamente, bien en el Señor, o viceversa. Entonces, cuando los cristianos de aquel tiempo entendieron esta palabra, ellos antes estaban bajo el rudimiento de la ley. Ellos tuvieron que morir, y al morir, obviamente, ellos ahora venían para estar con otro Señor. Y ese Señor era el Señor amable, el Señor bueno, el Señor que les iba a dar todo, el que los iba a tener, sí, como esclavos por la transición de la vida, por la regeneración, pero que ahora los iba a bendecir. Vamos al texto donde me quedé. Entonces, hoy no es lo que nosotros tenemos que entender, que si no somos esclavos del pecado ahora, tenemos que ser esclavos del Señor. El verso número 2 dice entonces, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, el pecado no puede ser parte de nuestro diario vivir. El pecado no puede ser parte de nuestra vida. Por eso el verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En semejanza de su muerte. El verso 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que tener. Hoy debemos de andar en una novedad de vida nueva. Hoy debemos de tener esto en nosotros. No va a reinar más el pecado. No nos vamos a esclavizar al pecado. Hoy somos verdaderamente libres por la libertad que el Señor Jesucristo nos dio cuando Él perdonó todos nuestros pecados. No nos vamos a someter nuevamente al yugo que destruye, sino nos vamos a poner en el yugo, obviamente, que bendice, en el yugo que da esperanza, en el yugo que es de paz, de amor y de salvación.
Dice el verso 5, quería llegar hasta el 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como el Señor resucitó, un día nosotros también resucitaremos. Y luego dice el verso 6 hasta donde quería llegar. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado fuese destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí está lo malo. Lo malo es que hoy mucha gente ocupa lugares en las iglesias, pero tiene una doble moral. Una doble moral es esto. ¿Qué es la doble moral? Para que todos lo entiendan. La doble moral, la moral es lo que nos ayuda a conectarnos y poder tener temor de Dios. A través de la moral conocemos a Dios también. La moral es aquel sentido en la vida de la persona que simple y sencillamente le va a estorbar y le va a ayudar a identificar, teniendo discernimiento de lo bueno y de lo malo, humanamente hablando, para que no haga lo que quiere, obviamente sin ninguna franca o ninguna barrera. Y hay personas que tienen doble moral. En la iglesia son unos, en el trabajo son otros, entre los amigos son otros y afuera en el mundo son otros. Y eso es vivir en doble moral. El Señor dice que nosotros, los que hemos muerto al pecado, no podemos estar mal en él. Y nosotros morimos en ese día a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Ahora, del verso 6 hasta el verso número 10, escuche usted lo que dice. O sea, es tan fácil poder entender. Por eso en el verso número 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cómo? El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cómo? ¿Muerto en qué? En el bautismo, cuando fuimos sepultados, cuando salimos de allí. El Señor nuestro Dios nos justifica. Él paga el precio de nuestra maldad. Él quita el peso del pecado de nuestras vidas. O sea, porque el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. Si usted no muere para nacer de nuevo como una nueva criatura, si usted no muere para nacer de nuevo como un nuevo miembro en la familia de Dios, ¿quién te ha de justificar? ¿Quién ha de pagar el precio por tu pecado? Y esto es lo que Pablo lleva en esta analogía de la esclavitud del hombre y de la mujer en la esclavitud. Y dice él, hoy nosotros somos esclavos, sí es verdad, pero no somos esclavos del pecado que nos llevaba a la muerte. Hoy somos esclavos de la libertad que nos lleva a la vida. Y somos esclavos porque sabemos que este tipo de esclavitud, tener el dominio, el poder, el señorío de este Señor sobre nuestra vida, es lo que más le conviene a nuestra vida. ¿Creen ustedes que el Señor Jesucristo enseñó estas palabras en Mateo 6:24 cuando Él dijo, nadie puede servir a dos señores? Nadie puede servir obviamente a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque el dinero también es un señor. Tiene poder, tiene dominio, tiene autoridad, cautiva la vida de los seres humanos. Y el Señor dijo, no se puede servir a dos señores. Hoy no se puede servir al diablo y no se puede insinuar querer servir a Dios. O somos de Dios o no somos de Dios. O buscamos la santificación, el crecer cada día más y más y más en comunión y en relación con el Señor por lo que leemos en su palabra, por lo que entendemos de su palabra, por lo que obedecemos y vivimos de su palabra. Esa es la santificación. La santificación obviamente nos dará como resultado el recompensa o la recompensa de la vida eterna. Si nosotros no nos santificamos, si no nos separamos voluntariamente teniendo conocimiento de lo bueno y de lo malo, sabiendo qué produce una cosa y qué produce la otra, entonces nuestra vida fracasará. Por eso dice el verso 7, porque el que ha muerto, o sea, al pecado, al que ha sido destruido el cuerpo del pecado, dice, ha sido justificado. Y luego dice el verso 8, y voy al 10, dice, así mismo con Cristo creemos que también viviremos con Él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. En ese contexto, contraste, viene y dice
que los que morimos al pecado, el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros a menos que nosotros le demos autoridad. Y esa es la verdad. Algunos de ustedes le dieron autoridad al pecado. Le dieron autoridad a su cuerpo muerto que volviera a vivir para volverse a impregnar de lo malo. Hoy te tienes que arrepentir, hermano o hermana, quien quiera que seas. Hoy tienes que buscar perdón de parte de Dios. Hoy tienes que buscar la misericordia de Dios. No planees, no pienses morirte con eso en tu vida. La Biblia es clara, es explícita en esto. Y esto es lo que hace una separación grande entre muchas iglesias. Esto es lo que hace una separación grande entre el mundo cristiano. Hoy aquí te estamos anunciando que el pecado destruye, que el pecado separa de Dios, que el pecado obviamente te lleva al estado de la muerte, pero que para eso hay esperanza. Que si un día fuiste lavado, lo único que tienes que hacer si te has corrompido, tienes que tener sinceridad en tu corazón y decirle a Dios: reconozco que te he fallado, reconozco que fui y busqué donde no tenía que buscar nada que fuera de bendición a mi vida. Yo insisto, si el Señor no ha podido llenar todo tu ser, no lo va a llenar nada. No importa qué te des, no importa qué busques, no importa qué obtengas, seguirás en esa miseria espiritual. Por eso el verso 10 hasta donde quería llegar, dice entonces: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Nosotros que morimos una vez al pecado, el Señor dijo: ese ya no se enseñorea de ti. Ahora ese va a mirar la libertad en ti, pero tú tienes que ser libre. ¿Oyeron que dije? Que Jesús dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el texto dijera seréis libres por 3 años, por 5 años, por 10 años, por 20 años, y mi libertad caduca, yo te lo estuviera predicando. Hermano, ven a renovar la libertad en Jesús, porque ya caducó, se hizo vieja, acaba de ser efectiva en tu vida. ¿Ves cómo el enemigo te ha engañado a través de amigos, familiares, malos hermanos? Porque hay malos hermanos en la iglesia, mala gente, que un día sabrán que se equivocaron, que un día sabrán que su tiempo fue en vano y perdido. Y hoy el Señor lo dijo y hoy lo vuelve a decir. La libertad con la que Él nos hizo libres, Pablo lo declara en Gálatas capítulo número 3, también dijo: esa libertad que el Señor nos da, nos hizo verdaderamente libres, solamente que no usemos nuestra libertad para el libertinaje. Y esto es muy importante. El verso 11 y 12, y me detengo en el 12, dice claramente el 11, y esto es para que nosotros sigamos entendiendo lo que Pablo estaba haciendo con aquellos hermanos a través de una analogía de la esclavitud, para decirles a ellos lo que verdaderamente poseían. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá obviamente por la fe. Y esto es importante. Se me fue al capítulo 3 de los Gálatas. Vamos a Romanos, perdón. Y en el verso que me seguía, en el verso 11. No le necesito decir, ¿verdad?, más de la ley y la gracia. La gracia es superior a la ley. Ahora, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. Muertos al pecado, hay que considerarnos, hay que decirle al pecado, hay que hablarle al pecado, hay que confesarle al pecado lo que creemos y sabemos que hemos recibido en el Señor. Hoy, para empezar el año, no pude pensar, no pudo el Señor inspirarme de una manera mejor que una prédica como esta, que nos ayude a sentar las bases de nuestra vida en el pedestal de la justicia y de la verdad, para decir: Señor, me voy a poner aquí, nada me va a poder mover de tu poderosa
esa voluntad. Voy a hacer todo lo que está en mí con el recurso que tú me has dado para seguir luchando, Dios mío y Señor mío, hasta que llegue un día y tú me des la bienvenida como un siervo fiel y bueno que hizo tu voluntad. Porque eso es lo que dice la palabra, que un día el Señor a los siervos que le sirven, porque nosotros debemos de tener en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, yo soy un siervo del Señor, soy uno que está como esclavo, soy uno que le obedece, soy uno que sigue en el propósito de su buena voluntad. No importa si es en medio de la semana o en el principio de la semana o en el fin de la semana, yo estoy aquí para hacer lo que Él quiera. Él es mi Señor, Él da la orden y yo solamente lo obedezco. Y un día llegaremos al cielo donde el Señor nos dirá a cada uno individualmente: bienvenido a casa, bueno y fiel siervo. Tú esperas que el Señor te diga eso. Si tú esperas que el Señor te diga eso, entonces la Biblia te dice a ti como a mí que debemos de santificarnos, debemos de despojarnos del cuerpo de pecado, debemos de dejar la inmundicia y la maldad, debemos de poner el corazón en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, y seguir buscando el rostro maravilloso del Señor para que Él nos reciba en casa cuando el tiempo que Él ya tiene estipulado llegue a cumplirse en nuestras vidas. Y esa es la realidad. Así también vosotros consideraos, o sea, apúntense, háblense, declárense, vivan, digan, declaren, muertos al pecado, pero vivos para Dios, libres para hacer su voluntad. El pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Ahora vea el verso 12. No reine pues, ¿dónde? En vuestros cuerpos mortales el pecado. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. No hay que proveer para la carne. No hay que satisfacer los deseos de la carne. Hay que negarnos. No hay nada más hermoso que el Señor. No hay nada más glorioso que el Señor. No hay nada más bello que el Señor. Hay en muchos videos en YouTube, aunque yo no creo mucho en eso. No voy a decir obviamente que no es verdad, pero yo no creo mucho en estos videos de gente que dice: me morí, me fui y vine y aquí estoy. Yo digo una cosa: la persona obviamente que un día llega a irse y se da cuenta que hay un infierno ardiente y viene y sigue viviendo en ese estado de miseria por el pecado, yo creo que no tuvo ojos para ver en aquel estado. Hoy nosotros, amados hermanos, tenemos que decirle al Señor que nosotros queremos vivir de esta manera, que nosotros queremos seguir adelante, que no reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcamos, siguiendo sus concupiscencias. Verso 13 al 16, ahora vea, dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Quién de nosotros antes usaba las manos para hacer daño? Ahora deben de ser para hacer el bien. ¿Quién usaba sus ojos, su mente, su corazón, su boca, sus oídos? Nuestros miembros en nuestro cuerpo, que eran instrumentos de la iniquidad, hoy deben de ser instrumentos de justicia para Dios. ¿Se fijan el contraste? ¿Se fijan la transición que debe de tener nuestra vida de un estado al estado obviamente con el Señor nuestro Dios? ¿Cómo lo debemos de servir? ¿Cómo debemos de hacer su voluntad? ¿Cómo ahora nuestro cuerpo tiene ahora un propósito divino? Y es el servir al Señor, es el hacer su voluntad, es el vivir para Él, es el luchar por hacer lo que a Él le agrada. El verso 14: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si Él dijo que el pecado no se enseñorea, tenemos que creerle. Entonces, pastor, ¿por qué hay gente que habiendo conocido la verdad, solos se metieron en la mentira? Que habiendo sido libertados, solos fueron y se pusieron el yugo de la esclavitud, los grillos de la opresión, los chacos o las esposas del mal. Porque la Biblia dice:
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estando pues, dice el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque si en la ley se conoció la verdad de la justicia de Dios, ¿cuánto no más se va a conocer ahora con el toque de amor de primera mano del Señor? Cuando experimentamos el perdón y la libertad, cuando experimentamos verdaderamente su amor en nuestra vida. Y esto, amados hermanos, esto en su contexto nos dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. Y vea qué clara es la palabra. En ninguna manera. Porque hoy mayor que la ley es la gracia de Dios, que debe de movernos voluntariamente a decir no. En la ley obviamente lo hacía la gente no pecar por el temor, pero hoy lo hacemos por la reverencia y la gratitud por lo que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho cómo nos encontró el Señor? ¿Y cuántas veces decimos es al Señor al que servimos? Y ese debiera de ser nuestro pensamiento. ¿Se fijan ustedes que la gracia es superior a la ley? Aunque la ley obviamente no puede ser descartada. Porque el que verdaderamente entiende la gracia sabe que en la ley no podía en aquel tiempo haber agradado a Dios. Pero hoy nosotros no pecamos por el temor de la muerte. Hoy nosotros no pecamos por la gratitud que tiene nuestro corazón. Que aceptamos voluntariamente el venir y el ser esclavos de Él para poder ser verdaderamente libres. El verso 16 declara, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Yo hoy les digo a ustedes, amados hermanos, que se han equivocado nuevamente, porque el asunto es para ti. A ti que deliberadamente has pecado, que te quisiste justificar porque alguien te hizo algo. Yo recuerdo hace años, le hablamos el evangelio de Dios, la palabra del Señor, mi esposa y yo, a una persona en México. Y esta persona aceptó al Señor. Pero después, al cabo de unos años, volvimos y nos dimos cuenta que esta persona ya no estaba en la iglesia. Ahora andaba mal. Hoy esta persona está en la cárcel. Hoy él hizo cosas extremadamente malas para estar ahora en la prisión. Pero él fue libertado, lo creemos. Él fue obviamente una persona que gozó de libertad en el Señor. Y recuerdo que llegamos un día, mi esposa y yo, y entramos a esa casa. Y nos dijo la madre, ahí está mi hijo, pero él no quiere nada con el Señor. Y yo llegué y me senté en esa sala y me le quedaba mirando. Y él volteaba y me miraba de reojo y se agachaba. Y le dije, ¿quieres platicar con nosotros o no quieres platicar con nosotros? Estoy omitiendo su nombre porque no quiero decir su nombre. Y me dijo, sí quiero platicar con usted, pero yo no voy a hacer nada para cambiar esta situación. Le dije, está bien. Le dije, préstenme un pedazo de papel. Y le dije, ¿por qué no quieres volver a la iglesia? Y dice, porque estoy sumamente dañado. Miren, hermanos, si contáramos del daño que nos hacen, de mí no quedara ni el polvo. Y cuando estábamos con esta persona, le dije, aquí está el papel. Quiero que escribas aquí todos los que te han dañado. Le dije, te voy a dar oportunidad que escribas 20 nombres de lo que te ha dañado en la iglesia. Y él comenzó a escribir. Y me dijo, aquí está la lista. Y yo la leí, la lista, todos. Le dije, ok, ya la leí. Le volví a dar el papel y le dije, ahora yo quiero que tú la leas y que la leas en voz alta. ¿Se acuerda, hermana Elizabeth, de eso? Y comenzó a leer la lista. Y comenzó y dijo el primer nombre, Sutana. Y yo dije, malvada. Sutana, perversa. Sutano, malo. Y todo. Leyó los 20 nombres. Y me le quedé mirando y le dije, qué tristeza. Que el que te amó no aparece en tu lista. El que te perdonó no está allí. El que te hizo tanto bien y te libertó, no has mencionado en esos 20 su nombre.
Te dejo escribir más, quizás escriba su nombre abajo, que Él te haya engañado, que Él te haya traicionado, que Él haya fallado. Y me dijo, Él no me ha hecho nada. Le dije, desgraciadamente al que dejas es a Él que te amó, a Él que te bendijo, a Él que te dio. Tú, amado hermano, lo dejaste a Él. Y lo dejaste por otro mortal imperfecto al ser perfecto. Qué triste. ¿Sabes tú que nadie vale la pena mayor en esta vida que el Señor? Nadie. Y un día el Señor te lo va a recordar. Él es todo en la vida de los seres humanos. Él vino y lo dio todo para que nosotros lo pudiéramos tener todo. Y por eso cuando yo leía, dice, ¿no sabéis que si os sometéis como esclavos para obedecer? Dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hoy yo te recomiendo, hoy yo te enseño, hoy yo te digo, no caviles en tus pensamientos. No pienses en tener una verdad que no es verdad, la verdad es el Señor. Si a alguien te vas a someter para obedecerlo es al Señor y al final tendrás vida, vida abundante, vida de parte de Dios. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué bonito. ¿Sabes por qué en esta iglesia tenemos doctrinas? Porque las doctrinas son buenas, enseñanzas saludables. ¿Sabes por qué hay disciplinas en la iglesia? Porque eso nos ayuda a mantener un orden también aquí en la iglesia. Aunque unas son doctrinas y unas disciplinas, pero todas nos ayudan y nos ayudan para seguir adelante. Por eso ahora, pero la gracia de Dios, damos gracias, dice el apóstol Pablo, a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis sido entregados a esta forma de doctrina. En la iglesia te vamos a enseñar, te vamos a advertir, te vamos a aconsejar si es que quieres para que sigas adelante y sigas sirviendo al Señor. Verso 18, vengan los músicos por favor. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiere decir, pastor, que cuando estábamos aquí y éramos esclavos del pecado, vivíamos, servíamos, actuábamos, modelábamos en este estado, sí. Pero al tiempo que el Señor te rescata, eres trasladado de allá hacia acá para ser ahora siervo de justicia. Y ahí es donde mucha gente ha fallado. Hoy, en vez de tener al Señor como Señor, para que Él mande, para que Él gobierne, para que estemos bajo su dominio, su autoridad, su tutela del Señor, para que estemos bajo su paternidad, creemos nosotros que podemos ir solos por donde queramos. Y este es el error que está llevando a mucha gente que un día tuvo un buen corazón para el Señor, pero que el enemigo hoy los ha engañado. Hoy, amados hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Y habiendo sido libertados del pecado y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Cambiamos de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud. Vinimos para ser del Señor. Y dice el apóstol Pablo el verso 19, y me voy a detener hasta el 22. Hablo en términos humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, obviamente a Dios. Y esto, el verso 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ustedes que son todavía gente que no ha aceptado a Dios, no tienen compromiso con el Señor. Y eso es lo que un día te dará muerte. Pero nosotros que no somos más esclavos del pecado, estamos comprometidos con el Señor. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir, pastor, con todo esto que está diciendo? Que hoy tenemos un Señor. Hay un poder y una autoridad sobre nuestra vida. Tenemos un compromiso delante del Señor. Y si esto no lo entiendes, amado hermano y amada hermana, te predique quien te predique,
Si esto no lo entiendes y con humildad lo recibes y te apartas del mal, no vas a prosperar. El verso 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Yo hay ocasiones que estoy en mi casa, oro, voy manejando y me acuerdo de muchas atrocidades que hice estando en el mundo. Cómo hacía tantas cosas malas. Y en veces solo me avergüenzo y digo, híjole, ¿cómo llegué a hacer estas cosas? Híjole, ¿cómo hice esto? Híjole. Pero el verso 22 donde llegamos o donde leímos, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El verso 23, que es el último verso del capítulo 6, dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy nosotros podemos decirle al Señor, queremos ser esclavos tuyos y queremos vivir para ti y ser para la alabanza de tu nombre. Voy a pedirle a los hermanos que me traigan la mesa, por favor. Hoy al principiar el año, hoy es el día de tener comunión con el Señor como iglesia y decirle al Señor, Señor, mi resolución no necesito pensarla mucho, que al fin y al cabo muchas de ellas no se cumplen. Pero qué bueno fuera que hoy la resolución de cualquiera en la iglesia fuera, voy a ser mejor, Señor. Me voy a dedicar más a ti. Voy a hacer más, Señor, por ti. Voy a vivir para la alabanza de tu nombre. Aunque nosotros obviamente no teníamos la posición de poder elegir entre cuál Señor íbamos a servir, Dios un día iluminó nuestra vida para darnos a conocer lo que un poder hace y lo que el otro poder nos ha otorgado. Hoy, amados hermanos, esta mesa, aunque parezca común, no es común. Aún la Biblia dice en el capítulo 10 de la primera a los Corintios que no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué? Porque si se va a vivir para el Señor, si se es esclavo, se pretende obviamente que así como un esclavo obedecía a su Señor y a su maestro, en aquel día se quiere que todos los seguidores del Señor incuestionablemente lo obedezcan, hagan su voluntad. Este es el punto de partida del 2025. ¿Entiendes que hoy sobre ti hay una esclavitud? ¿Entiendes que habiendo una transición sales de un estado para venir y estar en otro? O sea, tu conversión, la forma en que el Señor convirtió a tu vida cuando vivías mal y estabas muerto, ahora esa conversión te intercambia. ¿Para qué? Para que tengas una nueva esclavitud. ¿Leyeron lo que el verso dice claramente? ¿Leyeron conmigo lo que leíamos claramente? O sea que cuando nosotros estábamos leyendo el verso 22, su contexto dice, ahora fuiste hecho siervo del Señor. Ahora ya no tienes ahora al Señor que te gobernaba. Ahora tienes a Dios como Padre, como Señor, como Salvador. A ese debes de servir, a ese debes de obedecer. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, quiere decir que el Señor nos libertó, pero luego nos dice, ok, ahora ya no eres siervo de aquel, eres siervo mío, siervo de la justicia, de la verdad, siervo de esto que es vida.